Bienvenidos una vez más a Salem Collector Podcast. Yo soy Salem y espero que les estén pasando muy bien el día de hoy, porque como cada semana les traigo un excelente tema. Y el tema de hoy es: la información es poder en el coleccionismo. Pero antes de comenzar quiero pedirte que si no estás suscrito al canal de Salem Collector en YouTube, en Spotify, en TikTok, por favor suscríbete, compártenos, danos like. Esto de verdad nos ayudaría muchísimo. Recuerda, Salem Collector en YouTube, en Spotify, Facebook, TikTok, tenemos TikTok y donde gusten. Y bien, el día de hoy les traigo un tema, creo, muy importante, muy interesante para nosotros los coleccionistas de lo que tú quieras. No solamente figuras de acción, sino cualquier coleccionismo que tú tengas. Y es acerca de la información. ¿A qué me quiero referir principalmente con esto? Bueno, en cualquier coleccionismo una base fundamental es que la información que tengas, entre mayor información o entre mayor conocimiento tengas de este coleccionismo en particular al que te dediques, vas a tener más poder dentro del mismo. ¿Por qué poder? Ok, los coleccionistas que están mucho más informados sobre sus respectivas colecciones tienen más oportunidades, tanto de 1, obtener mejores piezas a mejores precios; 2, saber qué piezas específicamente son las que quiere sin necesidad de meter cosas que no van o no te interesan a tu colección; 3, también de todo esto, el hecho de que si te gustaría vender o al mismo tiempo estar a la vanguardia del mercado, cosa que te conviene económicamente en este mercado en particular, te conviene mucho el estar bien informado. Entonces eso es parte fundamental de este tema, el por qué nosotros como coleccionistas tenemos que estar informados ante toda la situación, ante obviamente y principalmente nuestro hobby principal, que es el coleccionismo. Para ello, el punto que vamos a tomar en este capítulo en particular es qué fuentes de información yo personalmente tengo. Se las voy a otorgar y al mismo tiempo explicar por qué de cada una de ellas saco muchísima y muy interesante y corroborada con información. Entonces, esto en particular lo he decidido hacer porque yo personalmente siempre he presumido, más que nada en varios en vivos y en algunos capítulos del podcast, que yo personalmente siempre cuido mis fuentes de información. Ok, siempre trato de estar a la vanguardia, tener obviamente la información lo más corroborada posible para poder dárselas de la mejor manera. Es una responsabilidad que yo personalmente me impongo, pero sé que no todo, vamos a decir, youtuber o creador de contenido, en lo que ustedes quieran y cualquier plataforma que ustedes quieran de coleccionismo se refiere, hace. Es decir, no todo el mundo tiene esa responsabilidad. Un ejemplo que di ya hace tiempo y no es por tirar hate o alguna arena ni nada por el estilo, es por ejemplo el señor Myers y otros youtubers que me ha tocado ver, los cuales dan información que les nace del corazón y no como tal, pues viene corroborada, viene informada. Muchos de ellos toman información más que nada de lo que ellos creen, ¿verdad? Partiendo principalmente de su experiencia, de su suposición, y muchas veces en estos casos la información no siempre es verídica. Yo creo en este aspecto particular, y hago un paréntesis, me gustaría, si se pudiese, que este capítulo en particular se queden con esa moraleja de corroborar tu información y al mismo tiempo no aceptar toda la información ciegamente de todas las personas, sino al mismo tiempo tener esa duda y tratar de corroborarla, porque en estos tiempos es muy importante que lo que se dice se fundamente, ya que de alguna manera todo el mundo tiene una información que compartir de alguna u otra cosa, pero principalmente la información que imparten viene centrada en su opinión personal y no como tal en datos corroborables. Es decir, te dicen lo que ellos sienten, lo que ellos opinan, pero no realmente lo que es en particular. Entonces, por esto en parte digo sobre los youtubers de coleccionismo, que muchos de ellos dan esta información, pero no siempre está verificada, no siempre tiene sentido. Y no solamente youtubers, sino prácticamente en cualquier grupo de venta te vas a encontrar personas que creen que saben lo que dicen, cuando realmente lo único que tienen es una información sesgada partiendo de un prejuicio y realmente no están entendiendo bien todo el panorama. En este podcast en particular yo trato, como les digo y vuelvo repito, de responsabilizarme en cuanto a la información se refiere. Cuando les doy una información trato de explicar punto por punto, argumento por argumento, lo que les estoy explicando. Un ejemplo con esto es la crítica hacia la reventa. Les parto explicando prácticamente que la reventa es una consecuencia, cosa que es real, y no necesariamente porque a mí me caen mal los revendedores o los odio y parto esa información y empiezo a insultar a diestra y siniestra. Yo he explicado en varias ocasiones que páginas de coleccionismo que tienen muy buena información, muchas veces al entrar a temas polémicos, parten de su opinión
personal y de su experiencia personal, la cual no representa pues obviamente un argumento válido, sus opiniones acerca, por ejemplo, en el caso de la reventa, las cuales te empiezan a decir simplemente que la reventa es como una maldad indescriptible, pero no te dicen ni te argumentan de dónde nace, por qué existe, qué puntos y qué situaciones tienes que tomar, sino más bien es como un panfleto de odio hacia las personas que vendan coleccionables. Y en particular yo trato de evitar esta situación. O sea, yo trato principalmente en el podcast no regalar este tipo de odio irracional hacia cualquier concepto dentro del coleccionismo. Un ejemplo de ello es en el bootleg. Yo siempre he dicho y parto principalmente que el gusto por el bootleg es una cosa en específico que yo personalmente nunca voy a criticar. El gusto es algo que se respeta en cada una de las personas, pese a hay quienes se atreven o básicamente se lanzan a insultar a las personas porque tienen un gusto en particular, yo no. Pero mi crítica al bootleg siempre va fundamentada en base principalmente hacia cómo se mueve en un mercado de manera no solamente irregular, sino prácticamente especulatoria. O sea, el bootleg en particular se empieza a subir o bajar de precios según el vendedor decida y no como tal un mercado corroborable lo compruebe. Ese tipo de cosas son los que yo planteo principalmente en esos capítulos, el cómo la información es poder y al mismo tiempo esa información no viene aderezada con una opinión sesgada o algún prejuicio. Es decir, no porque yo me siento mal con algún tipo de coleccionismo en particular o que a mí no me gusta algún coleccionismo en particular, le voy a tirar todo el hate y voy a buscar incluso maneras de explicar por qué no funciona dicho coleccionismo, sino al contrario, las críticas que hago tanto a los youtubers, creadores de contenido, algunas explicaciones que dan, etcétera, siempre trato de partirla desde argumentos corroborables, desde puntos de vista válidos, etcétera, etcétera. Recuerdo una vez, principalmente hace ya algunas temporadas, algún final de temporada en el cual estaba hablando acerca de una persona que hizo un video totalmente nefasto en cuanto a su información se refiere, en el cómo, por ejemplo, decía que las personas en Japón fumaban y por esto las figuras venían con ese olor en particular, lo cual era totalmente una opinión sin fundamento, sin base, sin información ni nada. De hecho, cuando yo corroboro que la información que da Japón sobre sus fumadores es bastante baja en comparación a la idea que esta persona tiene. O sea, estaba tratando, de manera resumen, estaba tratando de fundamentar por qué una figura viene oliendo raro de Japón, y esto es porque según la persona, en Japón todo el mundo fuma, pero cuando tú te pones a ver los índices de fumadores en Japón, tan sencillo, en una simple búsqueda en internet, notas que esto no es así, y es que mucho coleccionista hace eso en particular. Vuelvo y repito con el caso del señor Myers. De hecho, él, por ejemplo, en algunos casos se ha ido incluso mucho más lejos al hecho de empezar a tratar de hablar de temas de psicología, de incluso por ahí algún temita filosófico y demás, partiendo desde su opinión personal, su perspectiva y no realmente de algún argumento corroborable. Y en estos tiempos es muy importante fundamentar lo que se dice y no solamente lo que se cree. Por esta razón en parte he decidido empezar con este capítulo. Sin embargo, cada capítulo que yo hago, muchas veces hago una investigación profunda para poder hacerlo. Cuando digo muchas veces me refiero a siempre, pero no quería sonar de una manera presuntuosa, sin embargo esa es la realidad. Siempre trato de hacer algún capítulo, principalmente cuando es informativo, tratar de buscar las fuentes corroborables de lo que voy a decir y no voy a partir de mi experiencia específicamente. Hay capítulos, y ustedes han notado, en el cual les platico experiencias personales, pero no como tal les doy alguna información que se pueda de alguna manera malinterpretar o esté errónea, sino simplemente les platico alguna experiencia mía o al mismo tiempo alguna no sé, alguna opinión sobre algún tema en particular ya en partido, pero siempre mi opinión de manera personal la baso principalmente sobre la lógica, sobre los argumentos que voy a decir y no necesariamente sobre lo que me hace sentir en el momento. Entonces no parto de los sentimientos, sino más bien de un, vamos a decir, pensamiento reflexivo. Y en particular la información que yo les doy en estos capítulos, básicamente dándole énfasis a la historia del coleccionismo, a los diferentes tipos de coleccionismo o el por qué ciertas figuras se crean, de qué manera funciona el mercado detrás de las empresas, etcétera. Toda esta información la busco en diferentes y diversos lugares, la cual pueda ser corroborada y al mismo tiempo tenga pues toda esa información totalmente verídica y que de alguna manera pues si alguien investiga note que lo que estoy diciendo es totalmente real. Bajo esa lógica, bajo esa primicia, busco que las fuentes que yo estoy buscando sean pues tengan estas características en particular, que sean personas que en esencia están dando una información verídica, que al mismo tiempo sean responsables con dicha información, que no estén dando su opinión nada más y que al mismo tiempo lo que estén diciendo pues obviamente tenga sentido.
¿verdad? Porque actualmente hay muchas personas que están haciendo, y hay que decirlo, contenido sobre coleccionismo, pero muy pocas se están responsabilizando en hacer contenido que realmente se pueda corroborar, contenido que realmente esté acorde a lo que se supone pues están diciendo. Parten, y vuelvo y repito, desde un prejuicio juzgado, o al mismo tiempo de una experiencia personal, y eso no es un argumento en ningún sentido. Nuestra experiencia, o sea, la experiencia de cada persona individual, no define la, vamos a decir, percepción de un colectivo. Esto simplemente lo que tú sientes es una cosa, pero lo que realmente es otra muy diferente. Y muy rara vez estas dos cosas concuerdan. Por ejemplo, muchos de los podcasts que yo hago, al mismo tiempo la idea la saco principalmente de videos del buen Spector Creative. Spector Creative, también llamado Scott Neilick, lo cual tiene un nombre medio raro y siempre me equivoco, según yo es Neilick, pero parece que se pronuncia Neilick, es considerado en la industria como un gurú de juguetes. Tiene un nombre curioso la parte gurú, pero es prácticamente eso. Él es un consultor. Tiene una experiencia bastante larga en el tema, ha dirigido líneas, para mí y en opinión peculiar, dos de las más grandes dentro del coleccionismo de figuras de 15 centímetros. La primera es DC Classics, la que yo considero la mejor línea de superhéroes en figuras de acción hasta el sol de hoy. Y la segunda es Motu Classics. De hecho, te ha participado en un sinfín de empresas pequeñas, grandes y de todo tipo de juguetes, pero estas, vamos a decir, son como sus joyas de la corona. Motu Classics es una línea que básicamente le está emulando en todo sentido a DC Classics en cuanto a articulaciones se refiere, pero principalmente en vez de estar basados en los superhéroes, está basada principalmente en Masters of the Universe. Esa línea refrescó totalmente el coleccionismo y las figuras en el mercado secundario, o sea, cuando ya salieron de venta después de lo que pasó, después de ser creadas por la empresa Mattel, la reventa, en pocas palabras, las empieza a cotizar drásticamente. Todas, o sea, todas las figuras que aparezcan, que te encuentres de Motu Classics, son costosas porque las figuras son muy interesantes, son muy atractivas, se ven muy bien y todo el mundo las quiere. Es de milagro que te llegues a encontrar por lo menos una en 700 pesos o $35, como hace poco me pasó y estúpidamente abandoné, que fue un Skeletor muy interesante por ahí que me encontré y lo dejé ir. Bueno, no fue una de mis mejores ideas, pero a lo que me refiero, o sea, esta persona en particular tiene una visión muy especial del coleccionismo. He visto por ahí algunas personas intentando hacer crítica, pero lo que Spector Creative dice en particular es muy interesante. En cada uno de sus videos te explica ciertos conceptos y puntos de vista de la industria. Mi queja sería en que en muchos de los casos es un formato bastante aburrido, bastante monótono y al mismo tiempo de muy baja calidad, lo cual es sorprendente en comparación a que estamos hablando de una persona que tiene, pues, de cierta manera el trabajo soñado. Sus videos en su canal Spector Creative en YouTube son realmente muy curiosos, pero todos tienen unas cápsulas de información bastante fuertes. No es un podcast porque es muy corto para llamarse así, y el video está editado de la peor manera posible. Y cuando digo la peor manera posible es que está haciendo un vamos a decir, cambio de imágenes con simples transiciones bastante cringe, bastante extrañas, pero la información que da ahí es oro puro. Porque no te la da solamente desde el punto de vista de un coleccionista, sino de un consultor, de una persona a la que las empresas contratan para preguntarle qué juguete o cómo manejar ciertas líneas para el mercado en particular. Este hombre tiene el conocimiento sagrado más interesante que yo haya visto, por lo menos en cualquier canal de YouTube y lo que ustedes quieran, porque tiene esa experiencia en particular. El sujeto es súper interesante partiendo de este punto, y aparte de todo eso, su información es totalmente verídica, porque es responsable con su información, ya que al mismo tiempo está poniendo su nombre, está poniendo su trabajo en juego al momento de dar cada una de esas informaciones. Muchas veces, por ejemplo, trae a personas que están metidas dentro de este curioso rubro y te da información aún más verificada, como el caso de las licencias. Ha hecho videos en donde explica la situación legal sobre las licencias y te trae a un abogado especializado en licencias de juguetes para platicar del tema. El problema, vuelvo y repito, es el formato que maneja en sus videos, el cual es bastante monótono, bastante extraño, y para acabarla es totalmente en inglés. Pero en estos tiempos, con el traductor de YouTube, pues puedes disfrutar cualquier video sin ningún problema. Sin embargo, esto es lo que sucede en particular.
Pero yo recomiendo, o sea, si un día tienen tiempo, escuchen las cosas que él dice, son muy interesantes. Y por eso para mí es el principal en este aspecto de información de la que saco. Y al mismo tiempo la información que recibo de parte de estos videos, la busco, la corroboro y en efecto tiene razón. Y es una simple búsqueda en internet en la cual estamos viendo con páginas verificadas el cómo pues lo que él está diciendo tiene sentido y al mismo tiempo va acorde a lo que está opinando. Aparte de ser todo lo que les dije, el sujeto es coleccionista y tiene un concepto de coleccionismo y de admiración al juguete en sí que hace que sea más interesante su perspectiva. Y podría durar todo el santo día echándole flores, pero la verdad es uno de los mejores, o a opinión personal, el mejor creador de contenido en cuanto a básicamente coleccionismo se refiere. Sin embargo, espero algún día pueda cambiar el concepto en la manera en la que entrega esa información. Otro punto muy interesante, otra persona dentro de YouTube es Toy Galaxy. Toy Galaxy es un youtuber de coleccionismo que los cuales hay de sobra en Estados Unidos y principalmente en YouTube. Pero en particular lo que Toy Galaxy hace, en diferencia a los demás, es que tiene un formato bastante pulcro, bastante limpio en cuanto a información se refiere. Lo que más me gusta de Toy Galaxy es la manera en la que te platica ciertas líneas, historias y tops dentro de lo que está platicando. Usualmente en estos tiempos, muchos creadores de contenido, principalmente latinoamericanos, se enfocan más que nada en las figuras que están saliendo o en las figuras que son accesibles y conocidas por todo vamos a decir, el gremio del coleccionismo. Sin embargo, lo que me gusta de Toy Galaxy es que se va más allá de esto. Él te habla de todo tipo de juguetes y eso es lo más interesante. O sea, por ejemplo, parte del coleccionismo actual ignora mucho los juguetes noventeros. Está empezando a aparecer apenas una serie de coleccionistas que están dándole valor y al mismo tiempo buscando estos juguetes. Tal es el caso de las figuras de los cazafantasmas que se llevaron para esta época. Los Street Sharks, vamos a decir los de comida, que son como unos juguetes de comida que son como que creo que se llaman Food Warriors, algo por el estilo, etcétera. Todo este tipo de juguetes noventeros están empezando a tomar cierta, vamos a decir, importancia, pero por un tiempo largo se les ignoró totalmente y era o juguete ochentero o directamente el moderno. Entonces algo que empezó a hacer Toy Galaxy, o que me gustó mucho, es que en sus tops y en su información te empezaba a platicar de sus juguetes porque son parte de la evolución de la misma industria. Noté mucho, por ejemplo, esto cuando estaba buscando información acerca de las figuras de acción, bueno, de la evolución de las figuras de acción de terror, ya que mucha de la información que tú encontrabas era principalmente de juguetes antiguos, muy antiguos, estoy hablando de los 80s, etcétera, y juguetes recientes. Pero saltabas, por ejemplo, una parte muy interesante que hubo y que platiqué en ese video, por si no lo has visto te lo recomiendo, y es el hecho de que hubo una serie que intentó juntar a los monstruos de Universal como una especie de Avengers así bien heroicos, y salió una línea de juguetes bastante curiosa y al mismo tiempo bien underground, pero que fue interesante encontrar esa información. Y parte de esto Toy Galaxy es lo que explica, o sea, lo que me gusta su concepto de coleccionismo. Al mismo tiempo Toy Galaxy pues es un coleccionista ávido, ya de experiencia bastante fuerte, y lo que me gusta es que se va más allá de lo que hemos visto usualmente y lo que muchos coleccionistas del gremio hacen, o básicamente creadores de contenido, que es enfocarse solamente en lo moderno, en lo llamativo, y no tal cual en todo el juguete como tal, para poder ver cómo ha evolucionado y cómo hemos llegado hasta este momento. Otro coleccionista creador de contenido en YouTube es Retro Geek Out, que es básicamente un coleccionista ávido con un conceptazo de coleccionismo que te quedas absorto. Visita toy shows, visita un sinfín de cosas, pero creo que tiene una línea una línea de videos dentro de su canal que hablan de la historia de los juguetes. Y algo que me gusta es su enfoque hacia los juguetes, hacia las líneas y los juguetes que fueron canceladas, porque te empieza a platicar un concepto del coleccionismo que se ha abandonado en muchos sentidos, y es el cómo al mismo tiempo esa evolución, igual que Toy Galaxy, te platica de la historia del coleccionismo, o sea, la historia de ciertas líneas en particular. Ha hecho un sinfín de videos explicándote cosas que usualmente se ignoran y que muchos coleccionistas realmente ni siquiera están interesados en, al mismo tiempo porque pues sesgan su capacidad de entendimiento del coleccionismo, o sea, limitan. Y el Retro Geek Out algo que te explica es obviamente su curioso impacto, o sea, la manera en cómo él tiene experiencias por por varios países con respecto a juguetes se refiere, pero que ve buenos juguetes, o sea, que las figuras, los coleccionables
que aparecen en su canal no son coleccionables basura, no son la Barbie abandonada en un tianguis, no. Son lugares de coleccionistas que cuidan estos coleccionables, que los preservan y que tienen la información más acertada de lo que están viendo. Yo tengo personalmente una crítica con respecto a estos youtubers latinoamericanos, que yo mismo lo he hecho una sola vez y para TikTok, que es irse a grabar a los tianguis. Lo cual está perfecto cuando alguien que sabe y conoce buenos lugares te muestra algo que tú no puedas acceder, pero cuando todos repiten la misma fórmula de manera monótona, de manera repetitiva, pues tiende a ser aburrido. Ed Retro Geek Out, algo que hace es que, aparte de ir a lugares muy interesantes, es que las piezas que está grabando son las que llaman la atención y no toda esa bola de juguetes de McDonald's puestos con Barbies incompletas y demás, sino que va a lugares específicamente de coleccionistas. He tomado tantito esa idea de él y me he dedicado a que los lugares que yo voy a checar pues sean lugares donde hay coleccionables interesantes. Ok, y no el tianguis en donde están puestos todas las mismas juguetes que ves, que puedes ir tú en cualquier día a encontrarlos. Entonces es interesante el concepto, no estoy demeritando el hecho de las personas que van a un tianguis, pero sí me refiero a que algo que me gusta de Ed Retro Geek Out, perdónenme por el nombre y mi inglés patético, pero es eso, es de que va a lugares de coleccionistas, te muestra figuras o piezas interesantes para coleccionistas y no se va hacia ese rubro, vamos a decir, entremezclado, que muchas veces queda mal. Y es una de las cosas que a mí personalmente me gusta mucho de Ed Retro Geek Out, porque cada pieza te la explica, te la platica, y también Toy Galaxy y él son en inglés, pero vuelvo y repito, ya el traductor de YouTube nos permite disfrutar cualquier vamos a decir, video sin necesidad de pues que te lo vendan en español. Otro también, y aquí me voy a poner polémico, vamos a ponernos polémicos, habrá quien le moleste, no me interesa, lo tengo que decir como es. Los primeros videos de Mad Hunter, ojo, Mad Hunter como vamos a decir creador de contenido, tiene una trayectoria de 10 años en lo que es YouTube y la creación de contenido de coleccionables. Los primeros años son, en mi opinión, en donde mejor información corroborada te está dando, porque no te está hablando de lo que no tiene o de lo que ha escuchado, sino de lo que tiene literalmente en su mesa. Este hombre al principio ponía una mesa, ponía los coleccionables que tenía en este momento, que no era una cantidad exorbitante para hacer lo que ahorita está haciendo, que son sus museos y demás, sino una colección aterrizada, con sentido, pero lo mejor de todo, bien fundamentada con información. Yo siempre he dicho que como tal no existe un mejor coleccionista, pero para mí una persona que tiene un mejor concepto de coleccionismo es aquella que tiene una colección limitada, pero bien fundamentada pieza por pieza, es decir, que sabe por qué cada una de las piezas que tiene vale la pena. Este en particular era el Mad Hunter de hace 10 años. Esa limitación, esa cantidad de piezas limitadas que te mostraba en un video bien acomodaditas, bien apretaditas, tenía cada una de la información concreta. Cuando me puse a hacer vamos a decir, top 10 de figuras en México, video que les recomiendo, muchas de las figuras que me encontré venían de videos de Mad Hunter de hace 10 años, no modernos. Porque en cuanto empezó a ir a los tianguis, se volvió más que nada intento de Rockstar y no el coleccionista que se supone es lo que lo hizo crecer. O sea, el sujeto se sentaba en una mesa, hablaba de la manera más monótona y con miedo posible que te puedas imaginar. Tú ves un video y les voy a decir la verdad, se van a aburrir. Sin embargo, las piezas que tiene ahí y la información que está dando, en muchos de los casos es la única que existe en internet. Lo he platicado en varias ocasiones y por esta razón no me interesa que a muchas personas les pueda parecer polémica esa situación. Es que la información de piezas mexicanas está oculta de parte de coleccionistas en lo que es centro de la República. He visto muchos de esos coleccionistas como guardar esa información con recelo, ¿verdad? Evitando que esta aparezca y dejando incluso morir la capacidad o ganas de obtener estas piezas. Y mínimo este hombre tiene en sus registros muy antiguos las figuras, explica la información de estas figuras. Una de ellas, si les voy a dar el ejemplo, fue Aquaman de Jugarama. Desde el hecho de que había una empresa llamada Jugarama, la cual tú buscas ahorita información y vas a encontrar una limitación extrema en esta situación. La que mayormente te dice es Mad Hunter y algunos que otros creadores de contenido, pero en su mayoría son muy muy limitados.
También el hecho de que hay piezas que él en esos videos, no sé qué habrá pasado, si las tenga todavía o no, pero que en esos videos tiene en perfecto estado, muchas de ellas en su bolsita, en su aluminio original de aquellos años. Entonces preservando esa información de juguetes hechos en este país. Pero no hablo de esos bootlegs horribles que hacía alguien en el sótano ilegalmente, no, hablo literalmente de empresas que pagaron patentes de manera legal y que producieron juguetes con licencias extranjeras. En México, para mí los mejores juguetes mexicanos que puede haber. En ese aspecto, esa información la mayoría viene de los videos antiguos de Mad Hunter. En el momento en que cambió su concepto y a opinión personal, pues le pudo haber ido mejor en números, creo que pierde esa capacidad de podernos dar información verídica concreta de la situación, ya que incluso mucha crítica que tiene hacia esta situación es como él platica esas cosas. Y yo sé que ya no te platiqué los juguetes como antes, lo hace más que nada en una conversación casual, pero me gusta cómo en aquella época te hablaba de cada una de estas piezas una por una, explicándote su origen, de dónde lo que es, por qué es importante y cuáles variaciones había. Y ahorita es más que nada una plática casual que te encuentras pues con toda mente la parafernalia que hace actualmente sus videos, la cual pues está interesante, va a lugares curiosos, pero que ha perdido de cierta manera esa capacidad de darnos información realista sobre los juguetes antiguos. Esa pérdida de concepto, creo, opinión personal, pues sí es algo que pues es triste, pero que a fin de cuentas están todavía esos registros y aún puedes encontrar mucha información al respecto de lo que está haciendo. Y lo digo porque incluso hace unos días hice un TikTok sobre una de mis piezas más extrañas, que es un batimóvil setentero de la marca Sims, la cual todavía incluso ahorita no encuentro mucha información, y la poca que me pude encontrar fue la que este hombre tiene en un video. Porque de ahí en más, ni siquiera la parte de los americanos, que yo siempre les echo muchas flores diciendo que tienen muchos de sus, ¿cómo decirlo?, de sus coleccionables registrados, no encontré mucha información al respecto. Pero vuelvo y repito, o sea, yo sé que Mad Hunter puede ser un personaje muy cuestionable en el coleccionismo en la actualidad, sus polémicas hablan muchas veces por él, pero en ese aspecto yo valoro lo que ha hecho, porque es de las pocas personas que nos da información de estos temas y que aún se preservan estos videos monótonos, mal grabados, poca calidad, lo que ustedes quieran, pero la información bastante verídica, bastante centrada, porque no estaba intentando ser famoso o vender, estaba simplemente platicando de su colección, y eso en parte hace que la información que está dando la da con más seriedad, con más realismo en ese aspecto. He visto también muchas veces que en estos tiempos la información de las próximas figuras a salir viene de algunos coleccionistas que se van, no sé bajo qué fuentes de información, algunos agarran algunos blogs de coleccionismo que escuchan dentro de insiders las próximas próximas figuras que van a salir y demás. Pero yo personalmente quiero aquí meter a una de las fuentes de información más básicas, y es Hasbro Pulse en todas sus redes sociales, para poder corroborar qué es lo que va a salir y qué es lo que sigue. Esto para mí es la única manera en la que podemos corroborar exactamente qué es lo que se va a publicar, porque de ahí en más son solo rumores y muchos de estos casos no son reales. Entonces Hasbro Pulse es, en mi opinión personal, una de las fuentes más verídicas para saber qué van a salir con respecto a Transformers, con respecto a Star Wars y con respecto a Marvel Legends, que son tres de las mejores líneas de figuras de acción de 15 centímetros, que es lo que yo me especifico. Entonces, para irnos directamente a la fuente, va ahí. Recuerden que yo personalmente lo que hago cada vez que Hasbro hace un en vivo en cuanto a Marvel Legends se refiere, es un TikTok y lo subo directamente a la cuenta, ¿verdad? Platicando qué es lo que mostraron, etcétera. Pero de ahí en más, creo que si se acercan directamente a esta información la van a tener de la fuente principal, que es Hasbro, y no tal cual de alguien que te está platicando rumores o posibilidades que muchas veces no son ciertas. Entonces yo en este aspecto sí pondría el hecho de decir vayan directamente a Hasbro Pulse para ese aspecto. Ya yéndome un poquito más intenso, y es algo cada vez que hago algún tema en particular, y me he encontrado con muchísima, vamos a decir, de manera muy común, es las tesis de algunos universitarios, yo creo ya en este punto graduados incluso, sobre coleccionismo. Y es que hay muchas. Hay desde el concepto del mexicano hacia el juguete. Yo, por ejemplo, ya tengo guardada una lista de tesis que se me hacen interesantes, de las cuales voy a hacer video y etcétera, porque son personas que para básicamente finalizar sus estudios universitarios hicieron una tesis, hicieron una información, una investigación sobre algún tema, y lo que más me encanta es que está relacionado hacia los juguetes clásicos, los juguetes en sí o el coleccionismo. Entonces, en varias ocasiones esto es lo que yo tomo de información, y creo, en mi opinión principal, sería una de mis principales fuentes, porque están ahí.
Y las tesis, ojo, es muy interesante esto porque viene con la información de la universidad, la información del licenciado o licenciada que hizo esta investigación, todo perfectamente corroborado. Si tú eres profesionista o por lo menos ya terminaste una carrera, sabrás y obviamente que para entregar una tesis tienes que tener una información súper corroborada y al mismo tiempo te la van a checar para ver si lo que estás escribiendo pues tiene sentido en todo el sentido de la palabra, valga la redundancia. Entonces en este caso me he encontrado muchas muy variadas y lo que más me gusta es que pues puedo ubicar de ahí ciertas pues de manera más segura y real lo que estoy diciendo. Entonces, eso es vamos a decir, aspecto entre comillas mamador, pero realmente una de las mejores fuentes de información de coleccionismo se refiere. Y tú dirás, pues qué clase de carreras agarrará esto. En muchos casos he visto que por ahí viene, creo, si no me equivoco, ¿cómo decirlo? Psicología, economía, ¿qué más? Bueno, un sinfín de carreras que están muy relacionadas a estos temas, administración de empresas, demás, o sea, que sí han entregado estas tesis relacionadas a sus carreras y que al mismo tiempo pues nos sirven para explicar cierta información del coleccionismo. Entonces, es lo particular que yo me he encontrado y pues me da mucha seguridad por saber que pues es información totalmente verificada, corroborada de un profesional que para poder terminar sus estudios hizo esta información y de ahí parto en muchas ocasiones. Y para terminar, el que yo creo, esto en particular debería ser la Biblia del coleccionismo. Y aquí, a diferencia de todos los demás, es mucho más sencillo de poder obtener información de aquí, ya que a diferencia de Spectro Creative, Toy Galaxy, Edge Retro y todo lo que les he platicado, tiene un formato bastante atractivo, sencillo, que es el formato documental. En mi opinión, un formato que enseña sobre cualquier tema que tú quieras. Hace poco me estaba aprendiendo sobre cierta independencia de India y de, no me acuerdo si de Pakistán, y ahorita con el tema de Miss Marvel, gracias a un documental. Los documentales nos regalan una información verídica de lo que ustedes quieran. Y en este caso, el documental más famoso en cuanto a coleccionismo se refiere es The Toy That Made Us. The Toy That Made Us. Es decir, está en Netflix, Los juguetes que nos hicieron. En español, pero el nombre lo van a encontrar en inglés. The Toy That Made Us. Perdonen mi inglés re extraño, patético y horrible. Pero sí, en mi opinión, las 3 temporadas son la Biblia del coleccionismo. Las tienes que ver sí o sí. Y sí, hasta incluso la de Hello Kitty y la de Barbie tienen que verse. Y la de My Little Pony. ¿Por qué? Porque aquí te están hablando de las líneas de figuras de coleccionables actuales más grandes dentro del coleccionismo, desde su historia platicada por los mismos creadores. El episodio de Masters of the Universe debería irse a la posteridad como los mejores porque te están hablando, que personas que ya no están con nosotros, que te están hablando desde la historia de cómo crearon cada uno de sus conceptos para la línea Masters of the Universe. Ni se diga el aspecto de las figuras de lucha libre. Unas figuras que yo personalmente les di valor hasta ver este episodio, porque vimos de primera mano que gracias a estas figuras el esculpido de la cara mejoró en la industria de la figura de acción. Todo este tipo de cosas son necesarias y básicas para el coleccionista. Yo te voy a decir una cosa, si eres coleccionista y no te has visto esta serie, en mi opinión, estás fallando como coleccionista drásticamente. Y lo voy a decir con esas palabras. Esta serie es la Biblia del coleccionismo porque es la única que tiene, vamos a decir, la calidad, el presupuesto para hablar de lo que nos gusta de una manera bien hecha, bien pensada, con los creadores originales, porque no se fueron con el primo del tío del amigo, no. Se van directamente con la persona responsable de la idea o aquella que estuvo presente en el momento. Y esto lo notas desde el primer capítulo que están hablando de Star Wars, una obra maestra de capítulo. Tienen que verla sí o sí, mínimo. Y tú dirás, ¿por qué? Porque lo que se dice aquí es la base del coleccionismo mismo. Porque las grandes franquicias de figuras de acción como Transformers, Hot Wheels y lo que tú quieras, creo que no está Hot Wheels todavía, no me acuerdo. Pero lo que sí te puedo decir es que, por ejemplo, lucha libre, Transformers, Tortugas Ninja, Star Trek, Star Wars, son bases del coleccionismo en Estados Unidos, por ende, la cuna del mismo coleccionismo. Los coleccionistas adultos de figuras de acción empiezan a aparecer con fuerza en los 80s. Es por esa razón que si tú extiendes cómo la estaba pensando la industria crear estos juguetes, para al mismo tiempo saber por qué razón se cotizaron y por qué razón son tan importantes, esta serie lo explica de manera magistral.
Y hay que decirlo con todas sus palabras, es la mejor serie de coleccionismo que hay. Incluso por ahí intentaron hacer otra de Master of the Universe bastante monótona, bastante simplona dentro del mismo Netflix, pero esta en particular te habla de todo, de cómo fueron con Filmation, cómo tuvieron de acuerdo para poder hacer las series animadas, cómo había una correlación entre las series animadas de la mañana con los juguetes que se vendían, etcétera, etcétera, etcétera. Las cápsulas de información que sueltan estos documentales son sagradas y a opinión personal vastas y necesarias para el coleccionismo de figuras de acción y de juguetes antiguos, que es lo que en este canal hablamos principalmente. Entonces, quiero terminar con eso diciéndolo, que si tú no lo has visto o lo has postergado o demás, tienes que empezarlo sí o sí, porque aquí se está hablando de manera bien hecha, fundamentada, de boca de aquella persona quien empezó estas ideas, ¿verdad? De boca de las personas que crearon el coleccionismo de figuras de acción, el cómo lo hicieron. Por esto en particular es básico, necesario, importantísimo seguirlo. Sé que hubo un spin-off, vamos a decir, de las películas que yo personalmente pues no me interesé, pero lo que de parte de los juguetes es necesaria, justa y obligatoria para todo coleccionista y fanático de figuras de acción y juguetes antiguos o juguetes en sí, para poder decir: tengo esta información de la manera más verídica posible, de la boca de la misma persona que creó estas figuras o esta línea o esta marca en particular. Porque estas personas se meten hasta hasta la casa de aquellos quienes hablaron de este tema, quienes crearon este tema, y te lo platican de la misma boca de ellos, les preguntan lo mismo, la creación, y les digo, o sea, el presupuesto que hicieron para hacer esta serie es notorio, bastante fuerte y hermosísimo. La historia de Transformers, extremadamente confusa y curiosa, es perfectamente resumida en este particular vamos a decir en este particular programa, porque aquí estás viendo toda la información de manera verídica, tanto de coleccionistas que ahorita dirigen las líneas, como de las personas que las crearon. Entonces, por esto vuelvo y repito, y me voy a vivir 2 horas hablando de este programa, pero tienen que verla sí o sí si eres coleccionista de figuras de acción, de juguetes antiguos, de lo que tú quieras. En fin, eso fue todo por mi parte. Espero que les haya gustado. Los invito a like, suscribirse. Recuerden que estamos subiendo podcast los viernes, videos, reviews y lo que se nos ocurra entre el sábado y el domingo. Les habla Osalim y les deseo un excelente día.